La legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur resuelve, artículo primero, declarar de interés provincial al cuarto domingo de septiembre como Día Provincial de la Biblia. Está a consideración el asunto por la afirmativa Manuel Chávez. Aprobado. En este lugar, el 12 de octubre de 1884, se izó por primera vez el pabellón argentino. La Patagonia Argentina, para el gobierno de Buenos Aires, era una tierra de la cual prácticamente no se sabía nada, excepto por el informe de algún marino o aventurero que llegaba desde estas tierras. Pero 54 años antes que se izara por primera vez el pabellón argentino, comienza una historia. Historia ignorada por muchos, historia desconocida por otros, pero una historia fascinante, la cual no se puede borrar ni modificar. Una historia apasionante y atractiva. En el año 1830 llega a las costas del canal una nave inglesa llamada Beagle. El capitán, llamado Robert Fitzroy, quien era un ferviente cristiano, él fue probablemente el que trajo una Biblia por primera vez a estas latitudes. En el año 1844, Allen Gardiner funda la Sociedad Misionera de la Patagonia y él mismo se ofrece en venir a estas tierras con un solo objetivo: dar a conocer el mensaje de la Biblia a los aborígenes. Él muere como mártir. En el año 1859, George Despard, él viene a estas latitudes con el hijo de Allen Gardiner, quien era médico, y tenían un solo objetivo: seguir difundiendo el mensaje de la Biblia, y el viaje fue denominado el viaje del perdón, en donde ellos venían a extender misericordia y perdón a aquellos que habían dado la muerte a su padre. En el año 1869, White Hawkins Stirling, él toma la heroica decisión de venir y radicarse permanentemente entre los aborígenes. Eso lo constituye en el fundador virtual de la ciudad de Ushuaia. Él radicado en estas latitudes, que más tarde la Armada y el gobierno argentino ceden este predio en homenaje a la labor de ellos. Este lugar, que está muy cerca de nuestra ciudad, desconocido por muchos, constituye un hito importante en la historia de cada uno de los fueguinos. 2 años después, año 1871, Tomás Bridge, él también se radica en forma permanente entre los aborígenes, con el mismo propósito: dar a difundir el mensaje de la palabra de Dios. Él escribió varios artículos sobre los indios. El más importante fue un diccionario con nada menos que 32.000 palabras, Yagán inglés. Y también fue el que tradujo el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles del inglés al Yagán, de los cuales una copia Sociedades Bíblicas ha donado al Museo del Fin del Mundo. Prosiguieron en difundir el mensaje de la palabra de Dios en Tierra del Fuego Robert Wise, James Lewis, Lucas Bridge, Despard Jones y John Lawrence, entre otros. Los fundamentos y los principios de Ushuaia están basados en la palabra de Dios. Hay una frase que dice: el pueblo que ignora el pasado no merece tener un futuro. Es nuestra responsabilidad seguir transmitiendo los valores de la Biblia a nuestras próximas generaciones.